universitaria, ni siquiera la preparatoria, y no se diga en legislaturas anteriores, ¿no? Ahora ya por lo menos parece ser que se inclinan hacia la universidad. Pero bueno, esos fueron otros tiempos. Por esos años fue uno de los escribientes, ya dije, auxiliares del obispado y de la cámara del propio obispo, el cual le otorgó su protección y del que gracias a él conoció personajes importantes, así como el acceso a la biblioteca o de la biblioteca palafoxiana. La fragua fue secretario del Colegio del Estado, anteriormente conocido como el Real Colegio Carolino, como les decía yo, y su bibliotecario cuando cursaba su primer año en la carrera de Derecho en el Colegio de Abogados, del cual fue uno de los fundadores. Pues ahí estaba, ¿no? Ahí estudiando durísimo. En su juventud la fragua frecuentó con el círculo liberal de Miguel Ramos Arizpe, de quien recibió una importante influencia de carácter político e ideológico. Desde muy joven imprimió sus textos y ensayos políticos y ya en 1834 escribía artículos de la actualidad política en el periódico El Libertador. Fíjense, todos tenemos en algún momento dado un inspirador, pero esa tendencia se marca en los liberales. Hay quien los forja, salvo en el caso de Benito Juárez, que proviene también de una ideología conservadora por parte de la iglesia, porque su padrino también lo era, y él pues al momento de su desarrollo, vamos a decir, científico, de conocimiento positivo o de desarrollo de humanidades, pues se encuentra con la iglesia. Y lamentablemente para mucha gente pues hay una ruptura, porque estas leyes o nuevas leyes que pues signaron todos ellos, todo este constituyente, pues hicieron esa separación, como ya todos conocen, de la iglesia y del Estado. A las cosas de Dios y de los hombres hay que manejarlas por separado, y esto pues una constante para este grupo de gente liberal. En la política, terminados sus estudios, se afilió al Partido Federalista y a la logia masónica de rito yorquino. Miren, las logias a veces se ven con cierto desprecio o con cierto miedo. Yo les diría que la logia o las logias del siglo XIX, de acuerdo a mi pobre conocimiento acerca de esto, les debo decir que eran el único medio que tenían para hablar con verdad. Entonces había mucha represión. Los órganos del Estado no existían como tales. Si ustedes hablaban de un registro civil, lo tenía la iglesia. Si iban a hacer un censo, lo tenía la iglesia. Si hablaban de las capacidades de creación y desarrollo de bienestar o de bienes comunales o bienes generales, pues eran propiedad privada, eran propiedad de la iglesia. Entonces había necesidad de comunicación y fueron las logias las que se prestaron para ello. Se decía muchas veces que si no eras masón no podías ser un buen político, porque te inclinabas al lado de Dios. No es así. Mi interpretación al caso es que si te metías al terreno de la logia, era para que distinguieras cada uno de su cada cual. Estas cosas son del Estado, estas cosas son de la iglesia. Y entonces necesitaban ser objetivos. En 1838 publicó la primera revista literaria de Puebla, El Ensayo Literario, y al término de esta, el Leónidas, que tenía un corte político. En 1839 se trasladó a la Ciudad de México y escribió en el Cosmopolita, hasta 1841, cuando se decidió a reiniciar sus textos en El Apuntador en México y La Abeja Poblana en Puebla. En 1842 fue diputado del Congreso Constituyente por Puebla. Con ese cargo propuso y elaboró los códigos civil y procedimientos civiles. Yo nada más quiero ver cuál es el guapo de nosotros, abogados actuales, que pudiéramos escribir completito un código civil y de procesal civil. Y participó en la redacción del Código Penal, así como el proyecto de ley de garantías individuales. Fue ministro de Relaciones Exteriores e Interiores del 21 de octubre al 23 de diciembre de 1846, durante el periodo presidencial provisional de José Mariano Salas. ¿Qué dices, mi Félix? Ya llegaste, mi Félix. ¿Quién? José María La Fragua. Juan Manuel Lozano, Alex Fin, gracias. Félix, siempre elegante, muchas gracias. ¿Qué te tomas, mi querido amigo? Rubencito Hernández, hola. Jonathan Ríos, gracias. Rodrigo Velázquez. Mi Robelita, ya andas por ahí chambeando. Qué bueno, mijo. Me da mucho gusto. Decía yo que en 1857, durante la presidencia de Ignacio Comonfort,
fue nombrado encargado de negocios en España. Ya dije al principio del programa, hay una biblioteca que se llama José María Lafragua en la BUAP, hoy que está tan de moda en el fútbol, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene por distinción una biblioteca que se llama Lafragua. Ahorita, si me da tiempo, yo espero que sí. ¿Cuánto vamos de tiempo, Dancito? Si tenemos tiempo, les platico un poquito de la universidad y de la BUAP y de la biblioteca que tenemos de Lafragua. Decía yo que en 1860, ya les dije, durante la Guerra de Reforma, con la intención de renunciar al cargo, se entrevistó con Benito Juárez en Veracruz, quien le giró instrucciones de regresar a Europa y Estados Unidos. Regresó a México después en 1861, ya para la Guerra de Reforma. Fue director de la Biblioteca Nacional de México, nombrado por el presidente Benito Juárez en 1867. Ocupó nuevamente el cargo de ministro de Relaciones a partir del 13 de junio del 72, durante los últimos días del gobierno de Juárez, puesto que mantuvo durante la administración de Sebastián Lerdo de Tejada. En esa época estableció legaciones en España, Italia, Alemania y Guatemala. Trabajó con la Comisión Examinadora de la Frontera México-Estados Unidos y estudió a la vez las delimitaciones territoriales con Guatemala y el problema de los mayas cruzó, que incursaron en el territorio de Honduras británica durante el desarrollo de la Guerra de Castas, ejerciendo su cargo como ministro, y muere el 15 de noviembre de 1875 debido a un ataque cerebral. Hay un detalle que, pues el legado, como les dije, su biblioteca personal constaba, fíjense, de más de 4.300 volúmenes sobre temas de derecho, letras, ciencias e historia, destacando su colección de libros y documentos de historia de América y México. Estos libros fueron donados a la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca del Colegio del Estado, actualmente la Biblioteca Lafragua, como les dije, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él se encuentra descansando, sus restos fueron trasladados al Panteón de San Fernando y sepultado junto a su prometida, una prometida que caray también es digno de mención, se llamaba Dolores Escalante, y fue un amor de esos platónicos. Y cuando ya le había pedido una mano, pues yo no sé si para bien o para mal, mi Félix, ¿cómo la ves? Que se le muere de una epidemia de cólera. ¿Sería mejor haber vivido con su sueño ideal? Porque luego uno se desencanta, ¿no, mi Félix? Dice, pues ni modo, no se pudo hacer, me quedé con la idea de que la amaba mucho. Bueno, pues ahí tienen esta anécdota, esta historia. Espero que me permita la tecnología darles un poquito más de información sobre lo que es la Biblioteca Lafragua. Fíjense, aquí tengo un documento de la Biblioteca Histórica José María Lafragua. Lafragua diagonal conoce la biblioteca. Pueden hacer ustedes una incursión ahí en BUAP directamente y pueden hacer una navegación, pueden entrar a la biblioteca e ir viendo libro por libro. Son miles de libros. Fíjense, les digo rápido algo, ¿no? La Biblioteca Histórica José María Lafragua, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, Institución Pública de Educación Superior, tiene bajo su custodia colecciones importantes de libros. Si quieres ir a consultar, mi Félix, nos echamos una parrandita. No, ¿qué pasó? Una visita a la universidad y nos ponemos a estudiar, man. Tienen cosas, bueno, vean ustedes, bajo su custodia colecciones importantes de libros, documentos, periódicos y otros objetos patrimoniales de gran valor cultural, compilados durante un largo periodo de más de 4 siglos, sí, 4 siglos, y vinculados sustancialmente a las tareas de las instituciones educativas que desde el siglo XVI, con la fundación del Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús en 1587, se fueron encadenando hasta culminar en el presente con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este proceso centenario pletórico de vicisitudes que pusieron en riesgo la existencia misma de los sucesivos proyectos educativos, el acervo de sus respectivas bibliotecas sufrió un gran expolio debido a crisis institucionales,
incuria y codicia de algunos. Pues qué raro, ¿no? Así sirva de ejemplo que en el momento de la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús, en el año de 1767, los libros de las bibliotecas de sus colegios, haciendas y aposentos, después de haber sido seleccionados, inventariados y apartados los incómodos, pasaron al acervo de la biblioteca del Colegio de San Juan, hoy Biblioteca Palafoxiana. El fondo bibliográfico de la Biblioteca La Fragua contiene aproximadamente 90,000 volúmenes, a ver quién es el guapo que se los lee todos, el cual está compuesto por más de 55,000 libros impresos de los siglos XV, XVII, incunables, XVI, XVII y XVIII, más un número cuantioso de libros notables del siglo XIX. Se cuenta con 8 impresos mexicanos del siglo XVI, entre los cuales destaca el libro Opera Medicinalia, primer libro de medicina impreso en América. Ahí está, mi Félix, para que nos vayamos a consultarlo. Libros europeos de diversas temáticas, numerosas ediciones, princeps, obras monumentales de gran belleza e importancia testimonial, etcétera. www.lafragua.buap.mx para los que quieran hacer una visita virtual, como le llaman ahora. Entre los documentos más valiosos que resguarda esta biblioteca se encuentran 2 códices indígenas del siglo XVI, Códice Sierra Texupán y Códice Yanguitlán, un bello códice europeo, breviario romano del siglo XIV, elaborado con vitela, el Fondo Documental de la Academia de Bellas Artes de Puebla, el Fondo Jesuita, el Fondo de la Escuela de Medicina y Farmacia de Puebla, una colección de documentos del archivo personal del general Juan Francisco Lucas, etc. La hemeroteca Juan N. Troncoso, dependiente de la propia Biblioteca La Fragua, conserva una colección de la primera época del periódico El Machete, así como diversos periódicos del siglo XIX de interés local y regional, tesis de los alumnos del Colegio del Estado, folletos diversos, revista de variados temas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una maravilla, según dicen, Las líneas básicas de la gestión de la biblioteca se pueden resumir en conservación preventiva y mínima intervención, protección legal del patrimonio, patrimonio documental, difusión especializada y social, investigación acerca del libro como objeto, desarrollo de instrumentos bibliotecológicos, y de esta manera la Biblioteca José María La Fragua ha conseguido ocupar un lugar relevante en las políticas culturales de la UAP relativas a la salvaguarda del patrimonio cultural confiado a esa institución. ¿Quieren ir? Está en 4 Sur 104, Centro Histórico, código postal 72,000, teléfono 222-229-5500, extensión 5013. Pueden hacer su visita guiada o pueden hacer su visita virtual en www.lafragua.buap.mx. Me despido, mis amigos. Aquí tenemos el símbolo patrio, símbolo que nos va a acompañar durante estos 3 años y medio y lo que siga, ¿no? Primeramente Dios, de Carlos Espino. Se certifica que esta pieza escultórica intitulada que me acompaña esta mañana, esperemos en Dios que me dé más vida que a esta pieza, porque esta seguirá aunque yo ya no esté, pero bueno, espero que les guste, creada y fundida en bronce bajo la técnica de la cera perdida en los talleres del artista Carlos Espino, en México, Distrito Federal. Apenas en julio de 2018 nos certifican como auténtica esta pieza. Espero que les guste, que los motive, que los inspire. Al fin y al cabo, el viernes es Día de la Raza latinoamericana. Sí, señor, América para los americanos, ¿o no? ¿Qué les parece? Nos vemos mañana, mis amigos, en Personas y Bienes y Personas, la columna vertebral de nuestro trabajo. Sí, la columna vertebral de nuestro trabajo, lo que nos da sentido, origen y distancia de este México maravilloso del siglo XIX, XX y ahora en el XXI, que Dios nos ha permitido todavía ver la luz y ver qué pasa con el primer gobierno que tenemos de izquierda. ¿No serán igual a los liberales? Ojalá que por lo menos los diputados y senadores sí. Gracias, mis amigos. Nos vemos mañana. Chao. Adiós, Félix.
Te mando sonrisas también, gracias amigo Hugo San Germán Ángeles, buenos datos, qué bueno que te gustó mi Félix. Nos vemos mañana, primero Dios. Ahí les dejo la fragua y nuestro escudo nacional. Hermosa pieza, disfrútenla. Gracias.